Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Hola, bienvenidos a los especiales de la hora de historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Soy Romina Galcerano y los invito a recorrer este viaje sobre la vida y obra de los personajes más importantes de nuestra historia junto al historiador Felipe Piña. Hoy nos encontramos en el prestigioso Hospital de Alta Complejidad El Cruce Néstor Kirchner, ya que hoy vamos a homenajear al primer ministro de Salud de la Argentina, Ramón Carrillo. Pero antes vamos a una tanda y enseguida regresamos con más especiales de la hora de historia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Más empresas en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. El PITEC sigue su expansión. Ubicación estratégica, beneficios impositivos, servicios de infraestructura y más trabajo para los varelenses. Más info en varela.gov.ar/desarrollo productivo. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Pavimentación de la avenida Juana Azurduy en Varela. 25 cuadras de hormigón que conectan la ruta provincial 36 y el camino General Belgrano. Este nuevo asfalto potencia los circuitos productivos y mejora el acceso al parque industrial y tecnológico. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, cerca tuyo. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas, de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Seguimos en la hora de historia. Estamos de regreso en los especiales de la hora de historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Podés mandarnos tu mensaje al WhatsApp 11 68 98 75 92. Y ahora sí, llegó el momento de recorrer la historia de Ramón Carrillo de la mano del profesor Felipe Piña. La hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la hora de historia, este programa que hacemos con mucho cariño cada semana por la Radio Municipal de Florencio Varela. En este caso para hablar de un personaje realmente muy querible, un hombre que cambió radicalmente el concepto de medicina en nuestro país, uno de los primeros y grandes sanitaristas, no solo de Argentina, sino del mundo, que fue don Ramón Carrillo, un personaje fundamental, ministro de Salud del gobierno peronista, del primer peronismo, y que tenía un concepto muy importante, muy distinto de lo que tenía que ser la salud pública. Vamos a ir recorriendo su vida de este hombre que nació un 7 de marzo de 1906 allá en Santiago del Estero. Fue un brillante alumno, ¿no? Que después vino a Buenos Aires a estudiar medicina, donde se recibió con medalla de oro, y se dedicó a la especialidad de neurocirujano. Ahí empezó entonces su carrera de profesional. Después va a viajar a Europa con una beca que obtiene justamente por haberse graduado con medalla de oro. Puede viajar a Europa y ahí se especializa como neurólogo y neurocirujano en Holanda, Francia, Alemania, y regresa a la Argentina en 1933, una época tremenda, la década infame, donde él puede
percibir claramente los efectos, ¿no?, que está teniendo esa política económica y social en la gente, en la salud pública. Una salud pública que está, por supuesto, completamente desatendida por los poderes de turno, a pesar de que teníamos excelentes médicos, brillantes médicos. Argentina se caracterizó por tener médicos que tenían su componente social. No los acompañaba, por supuesto, el modelo estatal vigente, aquel modelo que hacía de que cada uno se arregle como pueda. Y en ese contexto fue que Ramón Carrillo toma contacto con los muchachos de Forja, con Raúl Scalabrini Ortiz, con Jaureche, con Homero Mansi, ¿no? Y comienza entonces a profundizar esta idea que tenía de un pensamiento nacional y popular, la vinculación con la historia, ¿no? Él decía que había un problema entre los avances científicos y cómo llegaban estos a la gente, ¿no? Decía, el hombre de hoy ha hecho sus esclavos a la electricidad y a la fuerza nuclear y será pronto el empresario de las fuerzas del mar y del sol. Estamos frente a un poder catastrófico que puede ser peligroso para el hombre mismo. La civilización vuela en aviones y cohetes, mientras que la cultura recorre todavía a pie los caminos del mundo. El hombre actual ha perdido la buena costumbre de la reflexión y la meditación. Llegará a la luna antes de haber extirpado por sí mismo algunos resabios bárbaros que lo empujan a la guerra y a la destrucción de su propia obra. Tremenda y trágica paradoja, ¿no? Fíjate que esto lo escribía mucho antes de suponer siquiera que el hombre podría llegar a la luna, ¿no? Estaba hablando de estas contradicciones, de la preocupación por el manejo del hombre sobre el medio ambiente, sobre el planeta, el abandono del ser humano, ¿no? de la preocupación por el otro, de la empatía, de saber qué le está pasando al semejante. Todo esto lo pronosticaba muy tempranamente, allá por los años 30, Ramón Carrillo, ¿no? En 1937 va a recibir el Premio Nacional de Ciencias, y va a hacerse cargo del servicio de neurología del Hospital Militar Central. Y ahí pasa algo muy importante en su vida, un vuelco muy fuerte, que es el tomar contacto con la cantidad de conscriptos que venían a atenderse o eran enviados desde el interior, donde podía haber los problemas de la llamada enfermedades sociales, ¿no? Provocadas por la falta de alimentos, por las enfermedades endémicas que había en distintas partes del país, el bocio, la vinchuca, el mal de Chagas, todo este tipo de cosas. Pero fundamentalmente esta cuestión de las enfermedades sociales vinculadas a la mala alimentación, ¿no? A la desnutrición, que provocaban en Argentina, como bien señala Carrillo, el país de las vacas, de las mieses, de la comida, un rechazo de los conscriptos que llegaban en algunos casos, en algunas provincias del NOA y del NEA, a casi el 50% de los jóvenes que se presentaban, por no dar la talla y el peso, ¿no? Lo cual era verdaderamente vergonzoso en un país como la Argentina, ¿no? Será justamente en el Hospital Militar donde va a conocer a Perón. Ahí comienza este vínculo cercano entre ellos, ¿no? Carrillo le va a hacer una observación muy interesante a Perón. Le va a decir que en un país como la Argentina hay un ministerio de las vacas, pero no hay un ministerio de la gente, un ministerio que se ocupe de la salud de la población. Y es eso lo que va a plantear Carrillo, y verdad que Perón le va a hacer caso, le va a entregar entonces el cargo de un ministerio que se estaba creando, que era el Ministerio de Salud Pública. Fue el primer ministro de Salud Pública que tuvo la Argentina, ¿no? Carrillo decía que había que de alguna manera encarar la cuestión médica de distintos aspectos, no solamente con pastillas, con vacunas, con internación, sino dándole mucha importancia a la prevención, a la vacunación, al consultorio externo, es decir, a ir a buscar al enfermo donde esté, ¿no? de cuidarlo y atenderlo, independientemente de las condiciones de vida. Decía, la mala vivienda, la alimentación inadecuada, los salarios bajos, tienen tanto más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo que la constelación más virulenta de los agentes biológicos, ¿no? Saliéndose un poco del histórico biologismo que atribuía solamente a la enfermedad, las causas biológicas, ¿no? De contagio, sin tener en cuenta para nada las condiciones sociales, lo que le pasaba a una persona, las posibilidades de defenderse de una enfermedad si uno tenía suficientes anticuerpos que tenían que ver con la alimentación, ¿no? Fueron 8 años de intensísima actividad la que llevó adelante
Ramón Carrillo, donde además tenía una aliada de lujo que fue Eva Perón, ¿no? Que desde la Fundación Eva Perón formaron un tándem absolutamente interesante. Y hay que decir algunas cifras para que tengamos en cuenta. Entre 1946 y 1951 se construyeron 21 hospitales en todo el país, con 20.000 camas. La Fundación construyó además policlínicos en Avellaneda, Lanús, San Martín, Ezeiza, Catamarca, Salta, Mendoza, Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes, Entre Ríos y Rosario. Esto habla de varias cosas, ¿no? Y me acuerdo de una frase de Perón que es muy buena, que decía: no es que nosotros hayamos sido buenas, sino que los que estuvieron antes y los que vinieron después fueron peores, ¿no? Es decir, fíjense, cuando uno lee los lugares donde hubo que construir hospitales, se ve la ausencia, lo que no había antes, ¿no? Lo que estaba faltando. Faltaban hospitales en prácticamente todo el país. Y una novedad extraordinaria que habla de esta capacidad de Carrillo de ocuparse realmente de la salud pública fue la creación del tren sanitario, que recorría todo el país durante 4 meses al año, haciendo análisis clínicos, radiografías, ofreciendo asistencia médica, odontológica y oftalmológica. Esto es, el tren llegaba a los pueblos más remotos de la Argentina, paraba, por supuesto, en todos lados, y lo que hacía era tomar placas, ver el estado de la salud oftalmológica de la gente, le hacía los anteojos, las prótesis dentales, es decir, una cosa extraordinaria de ir a buscar al enfermo a su lugar, al lugar donde nunca había habido un médico, como decía la gente, y por eso era tan recordado este tren que pertenecía a la Fundación Eva Perón, ¿no? Se lanzaron planes masivos de educación sanitaria, esto es que la gente aprenda a cuidarse, a tener hábitos de higiene, de cómo cuidarse de las epidemias que eran muy fuertes, como el tifus, la brucelosis, ¿no? Que estaban muy fuertes en aquel momento, combatir la sífilis, y por supuesto el mal de Chagas, que como bien decía Carrillo, y lo había dicho en su tiempo Salvador Massa, la forma era terminar con el rancho, ¿no? Con la vivienda insalubre que realmente la que provocaba la proliferación de la vinchuca, que era la gente del mal de Chagas, una enfermedad endémica que mataba a millones de personas en nuestro país y que tenía una fuerte concentración en el centro norte del país, ¿no? Hay un dato muy, muy tremendo, ¿no? Muy fuerte, que el índice de mortalidad por tuberculosis, por ejemplo, se redujo en un 75% y la mortalidad infantil bajó a la mitad. Se crearon más de 200 centros de atención sanitaria, lo que la gente conocía como la salita, ¿no? El lugar de atención primaria, donde la gente podía recurrir como una instancia previa al hospital por un primer auxilio, por una quebradura, por una asistencia rápida, por un control de la presión o ese tipo de cosas, que fue muy importante. Y algo que hoy cobra una enormísima actualidad, ¿no? Carrillo impulsó la creación del EMESTA, primera institución nacional que fabricaba medicamentos, era una empresa de fabricación de medicamentos estatal que reguló el mercado, tenía una presencia a nivel nacional, produciendo medicamentos de todo el vademecum a precios razonables, lo cual obligaba a la competencia de los laboratorios privados a bajar los precios, ¿no? Esto fue algo fundamental, muy importante que se hizo en aquel momento, y bueno, que evidentemente provocó muchas quejas de parte de los laboratorios privados, ¿no? Carrillo tiene un libro extraordinario que editó Udeva y que se consigue todavía hoy, que se llama Teoría del Hospital, donde él habla, entre otras cosas, de la importancia de prácticamente de atender fundamentalmente la cuestión de la atención primaria de la salud, ¿no? Es decir, el consultorio externo como un elemento fundamental, evitar la internación, con lo cual se evitan muchas cosas, la proliferación de enfermedades, el altísimo costo que esto representa al Estado. Entonces él decía, si vamos a hablar de economía, ¿no? Que uno de los cuestionamientos era el gasto en educación, que siempre tuvieron como obsesión los liberales, decía, una forma de ahorrar recursos por parte del Estado es la atención primaria, ¿no? Grandes campañas de vacunación. Una cosa importante que implementó Carrillo junto con la Fundación Eva Perón fue la cuestión de los campeonatos infantiles Evita, de fútbol para los varones, de vóley y básquet para las niñas, que incluían la creación de fichas médicas individuales
de los cientos de miles de niños y niñas que participaban en todo el país. Los niños eran vacunados, se los revisaba, se les sacaba placas y teníamos ahí un panorama completo del estado de la salud de la niñez a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Es decir, esto era evidentemente una preocupación real por la salud de un modelo que requería económicamente también el pleno empleo, ¿no? Un modelo que necesitaba a la gente sana y trabajando porque en ese momento el Estado requería de esto, ¿no? Por eso hay una conexión evidentemente directa, ¿no?, entre el modelo económico y el modelo de salud. A un modelo neoliberal no le interesa en lo más mínimo la salud de la población. Su modelo no es el mercado interno, no es el consumo interno, no tiene que ver con la producción, es un modelo más parasitario, es un modelo de exportación, es un modelo de especulación financiera. Y por lo tanto la salud de la población no es un hecho relevante, sino más bien un problema, ¿no? El tema del gasto en salud, como se vio en esta pandemia, donde los estados neoliberales tuvieron serios problemas para afrontar, primero decidirse a afrontar como Estado la pandemia, organizando un sistema de salud pública a nivel nacional, ¿no? Carrillo fue una de las personas realmente más importantes que tuvo la medicina social en nuestro país y no fue fácil desarmar la obra de Carrillo, ¿no? Había enormes proyectos en marcha en 1955, cuando se produjo la llamada Revolución Libertadora, que fueron dejados abandonados intencionalmente. Uno era un sueño de Carrillo y de Evita, que era el Hospital de Niños de María Eva Duarte de Perón, que iba a ser el hospital de niños más grande de América y uno de los más grandes del mundo, de 3 cuerpos, que estaba muy avanzada su construcción y la llamada Revolución Libertadora decidió no continuarlo porque decían que era una especie de homenaje permanente a la memoria de Evita. Y el otro era un enorme hospital llamado Presidente Perón, que es lo que se convirtió después en Elefante Blanco, ¿no? Un lugar que terminó siendo abandonado por la llamada Revolución Libertadora. Lo mismo pasó con el hospital de niños, que se convirtió finalmente en el albergue Warner, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando se produjo la Revolución Libertadora, él estaba con una beca en los Estados Unidos, comenzó a ser perseguido, acusado de malversación de fondos, una cantidad de cosas de las que era absolutamente inocente, que como persona de bien que era, se presentó ante las autoridades. No hubo nada que pudieran probar, le allanaron sus domicilios, le confiscaron las cuentas, ¿no? Y él dejó una especie de testamento muy interesante que dice: si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé la vida. No tengo odios, he juzgado y tratado a los hombres siempre por su lado bueno, buscando el rincón en cada uno de nosotros alberga un soplo divino, ¿no? Él va a morir a los 50 años, muy joven, exiliado en Brasil, con un pequeño trabajo en una compañía, perdido en la selva, olvidado completamente, ¿no?, durante tanto tiempo, su memoria soterrada, por alguien que hizo tanto por la salud pública, que justamente era lo peor que podía ocurrir para gente como la que tomó el gobierno allá por septiembre de 1955, ¿no? Era una de las figuras más odiadas, un hombre que se había atrevido a desafiar el poder de los laboratorios médicos con estos medicamentos estatales gratuitos o a precios realmente populares, que se había atrevido a hacer una medicina de tan alta calidad que las clínicas privadas no tenían prácticamente sentido, que venían a operarse gente de Europa y de los Estados Unidos a la Argentina. Una medicina argentina era orgullo para toda América Latina. Un hombre que tuvo que padecer, ¿no?, el escarnio a su memoria y algunas barbaridades, como cuando se produjo la llamada Revolución Libertadora, la destrucción de varios pulmotores y otros elementos sanitarios de la Fundación Eva Perón, que tuvo una trágica consecuencia, porque ustedes saben que a poco de producirse el golpe se produce una tremenda epidemia de polio, y esos pulmotores fueron imprescindibles para salvar la vida de chicos, y algunos no estaban, esos pulmotores, porque los habían destruido los llamados libertadores allá por 1955. Es importante, por lo tanto, preservar la memoria de este enorme argentino que fue Ramón Carrillo, gran médico, gran sanitarista, preocupado por la salud pública, entendiendo que la salud es absolutamente un derecho y que está completamente vinculada al modelo económico y social en el que viven las personas, ¿no? Así que vaya este programa como un homenaje a la memoria de este gran santiagueño
extraordinario médico y notable sanitarista Ramón Carrillo. Yo soy el doctor Carrillo, yo soy Ramón, el de Antares, ese que desde su estrella vuelve a andar los hospitales, ese que desde su estrella vuelve a andar los hospitales. Yo soy quien sigue diciendo, aunque no lo escuche nadie, que mata más la injusticia que 100.000 enfermedades, que mata más la injusticia que 100.000 enfermedades. Soy el que sigue soñando a la salud como un traje que le pondrán a mi pueblo médicos de alma y coraje, que le pondrán a mi pueblo médicos de alma y coraje. Yo soy el de tez oscura, soy el de criollo linaje, el que entró al cielo diciendo, soy médico del gauchaje, el que entró al cielo diciendo, soy médico del gauchaje. Yo soy el doctor Carrillo. Seguimos En la hora de historia. Queremos agradecer a Felipe Piña por ser parte de la radio municipal de Florencio Varela, también al intendente municipal, doctor Andrés Watson, y a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, por el apoyo en este proyecto. También queremos agradecer y felicitar a todo el equipo del Hospital del Cruce, porque el día martes realizaron una jornada histórica con 3 trasplantes en simultáneo, llegando así a los 1087 trasplantes realizados desde el año 2010. Llegamos al final de este programa especial de la Hora de Historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Los esperamos el próximo jueves a las 18 horas. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene En la Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.